Hablar de diversidad sociocultural en la educación no es referirse únicamente a la existencia de estudiantes distintos en el aula. Implica reconocer que la escuela es un espacio donde convergen múltiples formas de pensar, sentir, aprender y habitar el mundo, construidas histórica y culturalmente. Sin embargo, también es un espacio donde estas diferencias han sido jerarquizadas, invisibilizadas o incluso negadas. Durante mucho tiempo, los sistemas educativos han operado bajo una lógica de homogeneización, donde aprender significaba adaptarse a un modelo único de conocimiento, de lenguaje y de cultura. En este sentido, la diversidad ha sido vista como problema, como déficit y como obstáculo. Hoy, desde los enfoques contemporáneos de la educación inclusiva, esta perspectiva se transforma. La diversidad sociocultural deja de ser un problema y se convierte en un punto de partida para repensar la educación. Esta sesión tiene como propósito comprender cómo la diversidad sociocultural, articulada con la interculturalidad crítica, permite construir prácticas educativas más justas, pertinentes y transformadoras. La diversidad sociocultural se refiere al conjunto de diferencias que existen entre las personas y los grupos en términos de lenguas, tradiciones, formas de organización, cosmovisiones, identidades y modos de aprendizaje. No se trata únicamente de características visibles, sino de estructuras profundas que configuran la manera en que los sujetos comprenden el mundo. No obstante, es fundamental entender que estas diferencias no se desarrollan en condiciones de igualdad. Como advierte Katherine Welch, la diversidad está atravesada por relaciones históricas de poder que han jerarquizado culturas y saberes. Esto significa que algunas formas de conocimiento han sido legitimadas como universales, mientras que otras han sido desvalorizadas o excluidas. En el ámbito educativo, esta situación se refleja en currículos que privilegian ciertos contenidos, en prácticas pedagógicas que responden a una lógica cultural dominante y en sistemas de evaluación que no reconocen la pluralidad de formas de aprender. Por ello, comprender la diversidad sociocultural implica ir más allá de su descripción. Supone reconocer que las desigualdades educativas no son producto únicamente de condiciones individuales, sino de estructuras sociales que han limitado el reconocimiento y la participación de determinados grupos. La escuela moderna ha sido históricamente un espacio de normalización. Su función no solo ha sido transmitir conocimientos, sino también formar sujetos que respondan a determinados ideales culturales y sociales. Sylvia Schmelkes introduce dos conceptos clave para comprender este fenómeno: la asimetría escolar, que se refiere a las desigualdades en el acceso y logros educativos, y la asimetría valorativa, es decir, la desvalorización de las culturas de origen de los estudiantes frente a una cultura escolar dominante. Esta situación no solo afecta el aprendizaje, sino también la construcción de la identidad. Cuando un estudiante no ve reflejada su cultura en el aula, cuando su lengua no es reconocida o cuando sus formas de aprender son consideradas inadecuadas, se produce un proceso de exclusión.
que puede derivar en rezago, abandono escolar o baja participación. En muchos casos, la respuesta educativa ha sido la integración, entendida como la incorporación de estudiantes diversos a un sistema que no cambia. Sin embargo, esta perspectiva resulta insuficiente, ya que mantiene intactas las estructuras que generan desigualdad. Silva Rocha advierte que uno de los principales riesgos es la folclorización de la diversidad, es decir, su reducción a celebraciones o actividades aisladas que no transforman la práctica educativa. Esta forma de inclusión simbólica no cuestiona las jerarquías culturales, sino que las reproduce. Para una mejor comprensión de la diversidad sociocultural, es necesario distinguir entre multiculturalidad e interculturalidad. La multiculturalidad describe la coexistencia de diferentes culturas en un mismo espacio. Sin embargo, esta coexistencia no implica necesariamente relaciones equitativas. Es posible vivir en una sociedad multicultural y al mismo tiempo profundamente desigual. Frente a ello, la interculturalidad se plantea como una aspiración que busca transformar las relaciones entre culturas. Implica diálogo, reconocimiento mutuo y construcción de relaciones basadas en el respeto y la igualdad. No obstante, como advierte Catherine Welch, no todas las formas de interculturalidad tienen el mismo alcance. La interculturalidad funcional, promovida en muchos contextos institucionales, busca gestionar la diversidad sin cuestionar las estructuras de poder. En cambio, la interculturalidad crítica propone una transformación profunda de estas estructuras. Este enfoque reconoce que la educación es un espacio donde se producen o se transforman las relaciones sociales. Por ello, la interculturalidad crítica no se limita a promover el respeto, sino que busca generar condiciones de justicia social. La interculturalidad crítica se articula con la perspectiva decolonial, que cuestiona la hegemonía de los modelos de conocimiento occidentales. Desde esta mirada, el problema no es solo la falta de inclusión, sino la forma en que el conocimiento ha sido definido y organizado. Welch plantea que los sistemas educativos han operado desde una lógica que privilegia ciertos saberes y excluye otros. Esto ha llevado a la desvalorización de los conocimientos indígenas, comunitarios y locales. Frente a ello, la interculturalidad crítica propone el diálogo de saberes como una estrategia para construir conocimientos más amplios y pertinentes. Este diálogo no implica la simple suma de conocimientos, sino la construcción conjunta de nuevas formas de entender la realidad. En términos pedagógicos, esto se traduce en la necesidad de diseñar currículos culturalmente pertinentes, incorporar lenguas originarias, promover metodologías participativas y reconocer las experiencias de los estudiantes como fuente de conocimiento. Asimismo, implica una transformación del rol docente. El docente deja de ser un transmisor de contenidos para convertirse en un mediador que facilita el encuentro entre diferentes formas de conocimiento. Asumir la diversidad sociocultural desde una perspectiva intercultural crítica implica transformar la práctica docente en varios niveles. En primer lugar, requiere una revisión de currículum mediante la incorporación de contenidos
que reflejen la diversidad cultural y cuestionen las narrativas dominantes. En segundo lugar, implica el uso de metodologías que favorezcan la participación activa de los estudiantes, al reconocer sus experiencias y saberes. En tercer lugar, demanda una evaluación culturalmente pertinente, que considere diferentes formas de expresión del aprendizaje. Finalmente, supone fortalecer la relación entre escuela y comunidad, al reconocer que el aprendizaje se construye en interacción con el entorno. Estas transformaciones no son inmediatas, pero constituyen un paso fundamental hacia la construcción de una educación más inclusiva. La diversidad sociocultural no es un desafío que la educación deba resolver, sino una condición que la invita a transformarse. Reconocerla implica cuestionar nuestras prácticas, nuestras concepciones y nuestras formas de enseñar. La interculturalidad crítica nos ofrece un horizonte para avanzar en esta transformación, al situar la educación como un espacio de diálogo, de reconocimiento y de construcción colectiva. En el marco de este diplomado, el reto no es solo comprender la diversidad, sino asumirla como un principio que orienta la práctica educativa. Solo así será posible construir escuelas donde todas las voces tengan lugar, donde todas las culturas sean valoradas y donde la educación contribuya realmente a la justicia social.